La casa de adobe en Baja California Sur, con sus paredes blancas y el olor persistente a salitre, era un templo de negación. Aurora, 10, pequeña y frágil, sus ojos grandes como pozos oscuros en un rostro demasiado pálido, se apoyaba contra el frío cristal de la ventana. Fuera, la neblina marina, conocida como la Camanchaca, se adhería a todo, un velo húmedo y constante sobre el pequeño pueblo pesquero de Loreto. Su madre, Viviana, 38, una mujer de fortaleza contenida, pero con la mirada permanentemente en alerta, barría meticulosamente la sala por tercera vez en la mañana. No era la suciedad lo que intentaba erradicar, sino la verdad. El silencio en aquella casa no era paz. Era una pared de cristal, transparente y frágil, que separaba a madre e hija. Aurora llevó una mano temblorosa a su mejilla y con un gesto casi imperceptible secó una lágrima solitaria que se había deslizado. No por el dolor físico de la leucemia, sino por el peso de la culpa silenciosa que ella había cargado desde los 7 años. Lo hizo rápidamente, mirando de reojo a su madre, asegurándose de que ese desliz emocional, la grieta en el muro, no fuera detectado por Viviana, quien se mantenía ocupada en una lucha inútil contra el polvo invisible, rehuyendo al fantasma real que acechaba en cada rincón. Esa lágrima furtiva, ese microsegundo de debilidad, era la señal enigmática de que algo fundamentalmente roto se escondía bajo la superficie de su vida ordenada y aséptica. La voz de Viviana, dulce pero forzada, rompía el silencio. Aurora, cariño, no deberías estar recostada. El doctor Samuel dijo que hoy toca descanso total. La niña asintió, su rostro una máscara de obediencia que había aprendido a perfeccionar. Pero sus ojos no se movían del horizonte cubierto por la niebla. Allí, en la distancia borrosa, estaba el malecón donde su padre, Javier, la había dejado por última vez, no con un adiós, sino con una promesa rota. Aurora no solo cargaba con su propia mortalidad, cargaba con la imagen de él subiendo a ese barco, con las lágrimas de una mujer que no era su madre. El secreto, la traición presenciada, no era un recuerdo, sino un tumor emocional que la asfixiaba lentamente, mucho más letal que la enfermedad que consumía su cuerpo. ¿Cómo le dices a tu madre, cuyo único motor es mantenerte viva, que la verdad es el único regalo que puede liberarla? La niña se giró y se dirigió a su cama, no para descansar, sino para estar sola con su secreto. El peso del silencio no solo está en la verdad que se oculta, sino en el dolor que se elige llevar solo. Esta es la historia de una niña que, al borde del abismo, decide que amar es liberar. Si sientes el peso de una verdad no dicha en tu propia vida, o si el coraje de Aurora te ha conmovido, quédate con nosotros y déjanos saber desde qué rincón de México o del mundo nos acompañas. Tu voz, como la de Aurora, tiene el poder de transformar el silencio en sanación. Viviana, antes una arquitecta talentosa en la Ciudad de México, había abandonado su carrera, sus sueños y su sentido de sí misma el día que la leucemia golpeó a su hija. Se había transformado en una guardiana obsesiva, una enfermera a tiempo completo, cuyo mundo se había reducido a horarios de medicamentos, dietas estrictas y la medición constante de la fiebre. Su falla central no era la falta de amor, sino una rigidez emocional tan pétrea que impedía el flujo de cualquier dolor que no pudiera ser curado con una pastilla. Había canalizado toda su rabia, su miedo y su luto por la traición de Javier, su esposo ausente, en una ilusión de control. La casa era inmaculada, la rutina inquebrantable, era su forma de gritarle al universo que si controlaba lo pequeño, podría dominar lo incontrolable, la enfermedad de Aurora. Este control asfixiante era el mecanismo que la protegía de la verdad, no solo de la salud de su hija,
sino de la verdad de su matrimonio y de la culpa que sentía por no haber visto la partida de Javier a tiempo, un autoengaño que Aurora sabía falso. El trauma de Viviana era el abandono doble, el de su esposo y la inminente, aunque negada, pérdida de su hija. El día que Javier se fue, dejando solo una nota fría y un medallón de plata para Aurora, Viviana había colapsado, pero solo internamente. Desde entonces había cubierto su pena con una capa de optimismo tóxico, una sonrisa constante y un «todo va a estar bien» que resonaba falso en la quietud de la casa. Evitaba, en cualquier conversación sobre el futuro, sobre el tratamiento que ya no funcionaba, sobre el padre. El nombre de Javier era un tabú, una herida que no debía ser tocada, lo que solo profundizaba el abismo silencioso entre ella y Aurora. La niña, en su inocencia protectora, asumió el silencio como una directriz. Si ella mencionaba al padre o si mostraba miedo, causaría un sufrimiento insoportable a su madre, y su única misión era proteger a Viviana hasta el final. Este comportamiento de autosacrificio había llevado a Aurora a un aislamiento emocional profundo. Su único desahogo era un pequeño cuaderno de tapas desgastadas que mantenía escondido debajo de su almohada. En él no dibujaba paisajes o muñecas, sino el mar en días de tormenta y una figura sombría de espaldas alejándose. Eran los únicos trazos de la escena que había presenciado. Javier en el malecón de Loreto, abrazando a la otra mujer antes de subir al barco, y el susurro de la mujer que decía: «Dile a Viviana que lo siento, pero no puedo volver». Aurora, escondida detrás de unas redes, lo había visto todo y lo había interiorizado como un castigo divino. Para ella, su enfermedad no era solo biológica, diagnosticada como leucemia mieloide aguda. Era la manifestación física de la verdad que no podía decir. La historia avanzaba no con grandes explosiones, sino con la lenta erosión del tiempo. Los signos eran cada vez más difíciles de ignorar. Aurora, que antes fingía apetito, por complacer a su madre, ahora rechazaba la sopa favorita de Viviana con un gesto de agotamiento. Sus paseos al pequeño jardín trasero eran más cortos y pausados. Viviana, con su control resquebrajándose bajo la presión de la realidad inminente, había empezado a desarrollar tics nerviosos. Mantenía sus manos ocupadas, limpiando, ordenando y cocinando, pero sus ojos registraban cada cambio en el rostro de su hija, cada respiración superficial que parecía más un suspiro contenido. La tensión era un hilo de seda a punto de romperse, y solo faltaba un catalizador para que el muro de negación que ella misma había construido se derrumbara por completo, revelando el caos interno. El catalizador llegó en la forma del doctor Samuel, un hombre de rostro cansado, pero con la mirada de un sacerdote. Él no era nativo de Loreto. Había venido de Monterrey para el hospicio local. Su método era simple. No solo trataba cuerpos, sino también almas. Había notado el silencio denso en las visitas. Un día, al revisar a Aurora, la niña le había apretado la mano con una fuerza inusual y le había susurrado: «Doctor, ¿cuánto tiempo me queda para ser valiente?». La pregunta, adulta y devastadora, no era sobre el dolor físico, sino sobre la oportunidad de la confesión. El doctor Samuel entendió la urgencia moral que la niña sentía. Su objetivo no era curar el cuerpo, ya que eso era imposible según el último diagnóstico, sino facilitar la paz. Sabía que Aurora no moriría en paz si no liberaba a su madre de la culpa. Comenzó a hablar con Viviana no de medicina o quimioterapia, sino de la dignidad del final. «Viviana», le dijo, «la valentía de Aurora no está en luchar contra la enfermedad, sino en lo que ella tiene que decir. El silencio a veces es la peor de las toxinas.
Sus palabras eran precisas, como la tinta de su estilográfica, y por primera vez Viviana sintió un pinchazo de miedo que no era por el pronóstico, sino por el velo de control que se estaba disolviendo rápidamente. La desconfianza de Viviana se disparó cuando, al cambiar las sábanas de Aurora, sus dedos rozaron el borde del cuaderno escondido. En un instante de vulnerabilidad y necesidad de reafirmar su control, lo sacó. No se atrevió a abrirlo. La tapa quemaba en su mano como un hierro al rojo vivo, simbolizando el secreto que se negaba a confrontar. La mera existencia de un secreto que su hija le ocultaba era una afrenta a su control total. Cuando Aurora regresó, pálida y con la respiración superficial, su reacción fue frenética. Arrebató el cuaderno de la mano de su madre con una fuerza que no concordaba con su estado, escondiéndolo de nuevo bajo la almohada con un pequeño gemido. «No, mami, es solo para mí», dijo con una voz llena de súplica. El terror en los ojos de la niña no era por la enfermedad, sino por la posibilidad de que su madre leyera la verdad oculta. Viviana, humillada y confundida por la fuerza de la reacción de su hija, se retiró a la cocina. Esa noche, el miedo se transformó en rabia reprimida. Se sentó sola en la oscuridad, las manos temblándole sin parar. La enfermedad era su enemigo jurado, pero ahora sentía que su propia hija, su razón de vivir y su único enfoque, le estaba ocultando algo vital que erosionaba su confianza. Su optimismo forzado, el manto que la cubría, comenzaba a desmoronarse en hebras. El control que tanto había defendido era una ilusión frágil. Esta confrontación silenciosa entre el cuaderno y la madre marcó el verdadero inicio de la caída emocional de Viviana, el momento en que su realidad comenzó a ceder. La escalada se intensificó con el evento del Pesadilla de la Verdad en una madrugada fría de octubre, confirmando lo que Viviana temía. Aurora, débil, tuvo un episodio de fiebre alta que la hizo delirar. Viviana estaba a su lado, sosteniendo una compresa fría. De repente, Aurora se incorporó en la cama, los ojos fijos en un punto invisible sobre el hombro de su madre, y gritó un nombre con desesperación: «¡Javier, no te vayas! ¡Dile que no es su culpa!». El grito era gutural, lleno de un terror adulto y una súplica desesperada. Viviana la abrazó, petrificada, el corazón martillándole furiosamente. Cuando la fiebre cedió y Aurora volvió en sí, solo pudo susurrar un «lo siento» inaudible. Viviana la tomó en sus brazos, pero la semilla de la duda y el terror de un secreto que involucraba la partida del padre y la culpa de la niña ya estaban plantados en su alma negada. La culminación de la fase de contexto llegó cuando el doctor Samuel hizo la sugerencia temida, registrada en sus notas para el 17 de octubre. Sentados en la sala, con la camanchaca afuera oscureciendo el sol de la tarde, el médico cerró su estilográfica con un clic que sonó en la sala como un disparo. «Viviana, el tratamiento ya no es funcional. Es tiempo de enfocarse en el confort, en casa, para que Aurora pueda vivir sus últimos días con dignidad». La palabra auspicio no fue pronunciada, pero su sombra llenó la habitación. El optimismo de Viviana se quebró en 1000 pedazos. Se levantó, temblando, y solo pudo decir: «No, usted no lo entiende. Ella es fuerte. Ella va a estar bien». Pero su voz se quebró a mitad de la frase, un sonido de cristal roto que reveló su desesperación. Esa noche, incapaz de mirar a su hija a los ojos por el terror que sentía, Viviana se quedó en el porche, el aire frío penetrando sus huesos. La realidad, un depredador implacable y sin piedad, había roto la jaula de su negación. El tiempo se había agotado. Ya no era una cuestión de curar, sino de enfrentar lo inevitable y lo no dicho,
La confrontación ya no era con la enfermedad, sino con la verdad que había evitado durante años. Sola, bajo el cielo estrellado de Loreto, finalmente se permitió sentir una punzada de pánico real. El pánico de que, al perder a Aurora, perdería también la única oportunidad de una despedida honesta y una conversación real. El último detalle de la preparación se dio cuando Aurora, en un arrebato de frustración, sola en su habitación por unos minutos, lanzó el medallón de plata que su padre le había dejado contra el espejo del tocador. El espejo no se rompió, pero la imagen se fragmentó en grietas que simbolizaban su familia rota. Al ver su reflejo pálido y roto, la niña sintió una rabia fría. La rabia no era por la enfermedad que la consumía, era por el silencio, por la carga que la mataba más rápido que la leucemia. Decidió que ya no podía proteger a su madre con una mentira piadosa. Recogió el medallón, que ahora tenía una pequeña abolladura, y lo apretó en su puño. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único acto final de amor que le quedaba por hacer antes de irse. La casa se sumió en una quietud tensa, el aire denso con el olor de los medicamentos, y la neblina que ahora se sentía más densa que nunca. Viviana, incapaz de reanudar su rutina de limpieza, se sentó al borde de la cama de Aurora, sosteniendo la mano de su hija. No hablaban. El silencio entre ellas era ahora un campo de batalla donde se libraba la guerra entre la negación y la aceptación. Aurora estaba visiblemente débil, su respiración superficial, y el peso del medallón en su puño era casi tan pesado como la verdad que se negaba a dejar escapar de su pecho. Viviana, al borde del colapso emocional, seguía agarrándose a un último hilo de esperanza, alimentado por un monólogo interno que se negaba obstinadamente a aceptar la realidad del diagnóstico. La tensión era palpable. La niña luchaba por encontrar el momento y la fuerza para hablar, mientras la madre luchaba desesperadamente por mantener la ilusión de control y negación. La resistencia de Viviana, esa muralla de optimismo tóxico, se manifestó por última vez en una conversación desesperada con el doctor Samuel, en un pasillo solitario del hospital la mañana siguiente a la decisión. Lo encontró en el umbral justo antes de que el médico pudiera irse, reteniéndolo con una mano temblorosa en su brazo. «Dígame la verdad, doctor», imploró Viviana. Su voz, un susurro ronco que no pudo disimular su terror. «Siento que me oculta algo. Siento que ella me oculta algo vital. ¿Es más grave de lo que cree?» El doctor Samuel, con la sabiduría tranquila de quien ha visto a demasiadas familias naufragar en el silencio, la miró a los ojos con profunda empatía. No traicionó la confianza de Aurora revelando el secreto de Javier, pero le dio a Viviana la revelación que necesitaba para desarmarse. Su hija no teme a la muerte, Viviana. Teme dejarla sola, sumida en la culpa. Permítale hablar. El mayor confort que puede darle ahora es el de un oído que no juzga, de un corazón que acepta. No luche contra el tiempo, úselo para la verdad. La frase, directa y brutal, desarmó finalmente el muro de negación de Viviana, haciéndola comprender que no había estado protegiendo a Aurora. Se había estado protegiendo a sí misma de una verdad incómoda y dolorosa. Viviana regresó al lado de Aurora, transformada no por una cura médica, sino por la rendición absoluta a la realidad. Sus ojos ya no estaban en guardia, vigilando la temperatura o la palidez. Ahora estaban inundados de una vulnerabilidad recién descubierta y una pena profunda. La vio tan pequeña bajo las sábanas, y el peso de su propia rigidez emocional le cayó encima como una losa pesada, aplastando su anterior fachada. Se acercó, y por primera vez en años, su gesto no fue el de
una enfermera o cuidadora, sino el de una madre rota que suplica perdón. Acarició el cabello fino y frágil de Aurora y susurró una confesión. Perdóname, mi amor, perdóname por no escucharte antes, perdóname por ser tan fuerte que no me di cuenta de lo débil que te hacía sentir mi fuerza. La voz de Viviana se rompió, y las lágrimas que había reprimido durante años fluyeron libremente, mojando la almohada de su hija. Era el momento del milagro. La madre había cedido el control, permitiendo la entrada al dolor y a la verdad. La confesión de Viviana, su aceptación de la culpa por el silencio que había impuesto, fue el catalizador que Aurora había esperado con tanta desesperación. La niña, reuniendo una fuerza que venía de lo más profundo de su espíritu, no de su cuerpo consumido, abrió lentamente los ojos. Eran los ojos más claros y a la vez más tristes que Viviana había visto jamás. La tensión en la habitación se hizo insoportable. La verdad flotaba en el aire estático, lista para ser revelada. Aurora levantó una mano temblorosa, apenas capaz de mover los dedos, y con su último aliento de determinación señaló el puño cerrado que apretaba el medallón. Viviana lo tomó, sintiéndolo frío y ligeramente abollado. La madre, con el corazón en un puño, esperaba una revelación sobre la enfermedad o un simple adiós, pero la verdad que vino fue mucho más devastadora y liberadora. El clímax ocurrió en un susurro casi inaudible que tuvo el peso de un terremoto. «Mami, yo lo vi, al papá». Las palabras eran apenas audibles, cada sílaba una lucha contra el aliento que se escapaba con dificultad. Él se fue con la otra mujer, en el muelle. Él no vuelve. Y tú no tienes la culpa. Viviana se quedó helada en el acto. La imagen de la escena final de Javier, el abrazo a otra mujer en el muelle, el recuerdo que Aurora había cargado, le golpeó con la fuerza de una ola devastadora. El dolor no era solo el de la traición marital, sino el de la culpa que su propia hija había llevado en silencio durante años, creyendo que su propia pena y su conocimiento harían daño irreparable a su madre. Aurora, con el último esfuerzo de su espíritu, dibujó una sonrisa débil y dijo con una voz que era puro aire: «Sé feliz, mami. No es tu culpa». La frase final fue la liberación suprema. No es tu culpa. Dicho esto, el cuerpo de Aurora se relajó por completo. El color se fue de su rostro agotado, y el último aliento se deslizó de sus labios en el profundo silencio de la noche. La verdad había sido entregada en el exacto momento de la partida. Viviana se aferró al cuerpo inerte de su hija, el grito sofocado en su garganta por la intensidad de la pérdida y la revelación. No era solo el luto de una madre, era la asimilación dolorosa del último regalo de su hija, la verdad que la liberaba de la culpa y de la mentira que había vivido. La niña, en su fragilidad física, había sido la más fuerte de las dos. El impacto fue físico. Viviana se desplomó sobre el pecho de Aurora, las lágrimas cayendo sobre el medallón abollado que su hija le había pasado. La resistencia había terminado definitivamente. Ya no había nada que controlar, nada que ocultar. La negación se había evaporado con el último suspiro de su hija. El dolor ahora era puro, honesto y abrumador, sin filtros. En ese momento de absoluta ruptura, ella no sintió rabia por Javier, solo una pena inmensa por la niña que había muerto intentando protegerla de la verdad que la había consumido desde dentro. El silencio de la casa ya no era un muro opresivo, sino un eco vacío de todo lo que se había perdido por la falta de una sola conversación honesta. La transformación de Viviana, aunque devastadora,
Había comenzado con la muerte de su hija, irónicamente, su mayor acto de vida. La luz de la mañana, filtrándose a través de la persistente camanchaca, iluminaba el dormitorio de Aurora, ahora desoladoramente vacío. Han pasado 3 días desde la confesión final. Viviana se encontraba en el jardín trasero, el lugar que había sido el pequeño santuario de su hija, con una pala de jardinería en la mano. Su atuendo había cambiado drásticamente. Ya no era la ropa pulcra y aséptica de la cuidadora que intentaba desinfectar el dolor. Era un simple suéter gastado, manchado de tierra. Su rostro estaba hinchado y pálido, consumido por el luto, pero por primera vez en años no había rigidez en su postura. Sus movimientos eran lentos, deliberados, el ritmo de alguien que no lucha más contra la gravedad de la vida, sino que se rinde a ella. Ella no estaba allí para plantar vida, sino para exhumar el dolor no dicho. En sus manos sostenía el pequeño medallón de plata y el cuaderno de tapas desgastadas de Aurora. Ella cavó un pequeño agujero junto al rosal favorito de su hija. Este no era un acto de entierro, sino un ritual de liberación emocional. La nueva jornada de Viviana comenzaba con un acto de aceptación, permitir que la memoria y la verdad de Aurora echaran raíces y florecieran en un terreno honesto. Se arrodilló, con el cuaderno abierto sobre la tierra húmeda, y leyó la última entrada de su hija, escrita con letra temblorosa, casi ilegible. «Mami, espero que seas libre ahora. Mi secreto te hace daño. Lo siento mucho, mucho. Te amo más que a la vida». Viviana no pudo llorar más. Ya no le quedaban lágrimas para derramar. No gritó. Solo sintió un profundo temblor en el alma, un reacomodo interno de cada fibra de su ser. Colocó el medallón abollado sobre la página, lo cubrió cuidadosamente con tierra negra y lo regó con las pocas lágrimas que le quedaban en ese momento, mezclándolas con el rocío de la mañana. El personaje de Viviana, la guardiana obsesiva y controladora, había muerto junto con la negación. Lo que surgió de la tierra no era una mujer curada del dolor, sino una mujer que comenzaba el lento, doloroso, pero honesto camino del luto y la confrontación de su propia vida sin filtros. Ya no había fachada, solo una cruda, profunda y hermosa vulnerabilidad. Viviana se puso de pie con un esfuerzo, mirando hacia el mar brumoso de Loreto. El silencio que ahora reinaba en la casa y en su corazón era diferente. No era el silencio opresivo de la negación y la mentira, sino el silencio sagrado de la paz recién descubierta, el vasto espacio que la verdad había abierto. El peso del secreto familiar había desaparecido por completo, liberando el ambiente. La mirada de Viviana ya no estaba enfocada en el suelo, controlando el polvo o la imperfección. Estaba en el horizonte, en el incierto futuro sin su hija, pero libre de la pesada mentira que la había encarcelado. Ella tomó una profunda bocanada de aire salado, el aire de la vida que continuaba, y sintió el coraje y la madurez que Aurora le había legado con su último suspiro. «Te prometo, mi amor», susurró al viento de la camanchaca, con la voz firme a pesar de todo, «que de ahora en adelante seré valiente por las dos». La reparación no era con Aurora, era consigo misma, la promesa inquebrantable de dejar de vivir a la sombra de la traición de Javier y de la culpa autoimpuesta. El camino de Viviana estaba ahora marcado por la profunda reflexión que la historia y el sacrificio de Aurora le impusieron. La niña no solo le había dado la verdad, le había enseñado con su ejemplo que el amor más grande se manifiesta a veces en el dolor que elegimos compartir, no en el dolor que evitamos con el control. Al caminar lentamente de regreso a la casa, sintiendo el suelo bajo sus pies por primera vez, el mensaje resonó en cada paso de Viviana, reverberando con fuerza universal para el espectador. El pasado no puede ser cambiado,
pero lo que usted hace con él puede. La curación no es el final de la pena, sino el comienzo de una vida vivida en la honestidad radical. La muerte de Aurora había sido el catalizador de la vida y de la libertad de su madre, probando que aún hay tiempo para consolar lo que se destruyó. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.